Buenas. Entonces estaríamos empezando. Pei Jin-sook, Professor of Songzhi Institute for Peace and Unification, de la Universidad de... Okay. Pei Jin-sook is Assistant Professor at the Songzhi University in Seoul, Korea. She received her PhD at Brown University. She's author of Korean Immigrants from Latin America, Fighting into Multi-Ethnic New York. Un libro muy interesante, very interesting book. So, then we will start with your presentation. Okay. Hola, ¿cómo estás? Excuse for my Spanish. Sorry for not speaking Spanish. So I'll make my presentation in English. So can you hear me clearly? Yes, perfectly. Okay, let me start my presentation. Okay. Hello, my name is Jin-sook Bae, and I feel very honored and delighted to share my work at this meaningful international conference. The title of my presentation today is Weaving Buenos Aires with Seoul, a Korean diaspora entrepreneur and reverse transnationalism. And this is the table of a full contents for this research. And due to the time limits, I mostly skip number 2, literature review, and number 3, research methods, and mainly focus on number 4, research findings. First introduction. In August 1965, 78 Korean nationals from certain families departed from Busan port on Dutch ship Boisveen and arrived in Buenos Aires in October of the same year. The year 2025 is significant as it marks the 6th anniversary of the first largest-scale immigration of Korean agricultural workers to Argentina, as you all know. And today, about 30,000 ethnic Koreans reside in Argentina, many of whom work and are prominent in the clothing industry. Despite the historical developments and the consolidation of the Korean-Argentine community, some Koreans have chosen to return home for various reasons. Return migration can be defined as a physical relocation to stay for some time, possibly permanently to a place of origin. Return migration of various diaspora groups has occurred because of homecoming instinct and ethnic ties and affinities, and the immigration policies that favor ethnic connections in homeland. It is also takes the form of strategic movements by returnees in search of better economic or social opportunities in their countries of origin. While a growing number of Korean diaspora has returned to the homeland since 1990s, much of the research has focused on the reverse migration of numerically dominant Koreans from China and the former Soviet Union. However, Korean migrants from Latin America, particularly Argentina, remain significantly understudied in both return migration and broader Korean diaspora studies. Against this backdrop, this study explores the intersection of return migration and entrepreneurship and reverse transnationalism by focusing on the case of Park Yu-jung, a Korean returnee from Argentina. Park immigrated to Argentina in 1981 and returned to Korea in 2006. This study explores Park's trajectories of continuous migration and post-return entrepreneurial endeavors, including his involvement in Argentine wine and restaurant business endeavors in Seoul. Furthermore, this study highlights Park's ongoing transnational connections and engagement with the Korean Argentine community in Buenos Aires and Seoul following his return. The study takes a transnational approach to explore the experiences of a Korean returning entrepreneur and transnationalism, typically referred to how immigrants force and sustain simultaneous multi-stranded
social relations linking their society's origin and settlements. Chess migrants can be defined as those whose daily lives depend on multiple and constant interconnections across the international borders and whose public identities are configured in relationship to more than one nation state. However, to study questions the direction of transitional notion of transnationalism, noting that Korean diaspora that has migrated back to its home country from Argentina maintains transnational ties with the Latin American country. Korean diasporic groups return to their home country with social and transnational connections to their former country of immigration. And the previous research on transnational practices among the Korean diaspora mainly addressed how it has sustained various relations and the ties between Korea and the host country. And however, due to the increasing Korean diaspora returnees, Koreans have witnessed a reverse cultural and economic influence of Korean immigrants host country on Korean society. The study explores how Park Yoo-jung, a Korean returnee, had reversely engaged in transnationalism by bringing with him and introducing Argentine culinary wine and tango culture to Korea. So methodologically, the primary research method realized is the oral life history and supplemented by newspaper articles and the community records and the statistical data related to the Korean community in Argentina. Further, the study draws on the secondary sources on relevant topics such as the history of Korean migration to Latin America and the phenomenon of return migration. The key research inquiries include the fact motivation for entering the Argentine wine importing business and operating various Argentine restaurants in Seoul. Previous research on Korean immigrants in and from Argentina indicates the phenomenon of re-migration and the return migration among the Korean diasporas. During their serial migrations, these Korean immigrants have relied on their family, business, and religious networks as their migratory decision was mediated through such languages. Furthermore, Korean secondary or return migrants often establish bases in more than two countries, have more than one nationality, and developed multiple cultural identities. Park was born in Seoul in 1951 and graduated from Myeongji University with a degree in electrical engineering. In 1981, Park's brother-in-law, who had immigrated to Argentina in 1976, invited him to join him there. He subsequently immigrated there with his wife and son for a new start. In 1991, Park started a wholesale textile business, brought the textiles from Korea and sold them in Buenos Aires, where he accumulated a good amount of wealth. In 2006, he returned to Korea for a new life challenge. He decided to enter the Argentine wine business and also opened a restaurant called Buenos Aires Wine and Steak. So in Argentina, Park not only gained business experience and accumulated capital, but also established social networks with other Korean migrants. These relationships were used as an important social capital after he returned to homeland. And for example, on January 14, 2006, when he organized an opening ceremony for his wine business in Seoul, approximately 500 people attended. Guests were composed of his acquaintances from Argentina and individuals with a connection to Latin America. So many returnees, transnational entrepreneurs, are involved in the import and export trade upon their return and utilize their connections in their former host countries to both develop and sustain their businesses. Upon returning to Korea, Park entered the Argentine wine business and established Mendoza Wine Korea,
a specialty importer of Argentine wine. Subsequently, he inaugurated a restaurant to offer genuine Argentine cuisine in addition to an extensive wine selection. Park set up and operated 3 branches of Buenos Aires restaurants in Seoul until 2020. Okay, his Argentine restaurants appeared in numerous Korean newspapers and TV programs, which increased the public's familiarity and knowledge of Argentine food and wine. So as you know, Argentina's wine culture, particularly in Mendoza, is central to the country's culinary identity. And in 2009, back to Mendoza Wine Korea invested in the Escolihuela winery located in Mendoza and registered its own trademark to launch and produce Porto wine, meaning grape and people as original equipment manufacturer. Using Melbelk as the main brewer, I went through the numerous trials and errors to develop wine with a flavor that went well with the Korean dishes, such as kimchi stew and the green onion pancakes, and the one that was affordable. So Park's restaurant was decorated in the distinctively Argentine way with paintings and artifacts brought from Argentina to enhance their exoticism. Furthermore, his Korean customers could enjoy Argentine tango in addition to the country's cuisine and wine. Tango is essential and recognizable symbol of Argentine culture, and films such as Kent of the Woman and the Tango Lesson contributed to the emergence and the development of the dance's popularity in Korea. And the Baked restaurant served as a cultural space where local Koreans could be exposed to tango performance in a more accessible and community-oriented space. In order to feature a tango performance in its most authentic form, Bach brought Argentine tango dancers directly from Argentina to perform in his restaurants. However, he explains how, as a new venture, he also tried to hybridize tango culture in 2019 by blending elements of both Argentine and Korean cultures. Arirang, a lyrical folk song in Korea. So most Korean customers visited Bak's restaurants to experience the food culture of Argentina and tango, while wine lovers frequented his establishment to taste Argentine wines. And others brought guests or went there to celebrate special occasions. The relatively small number of Argentines and Latin Americans residing in Korea visited to enjoy the flavors of their home or their region. His restaurant serves as a social center for diplomats and business people from Latin America, including those working at embassies in Seoul. Transnational connectedness among return migrants should not be understood merely by their relations with those who reside in the former country of settlement, but also with those who they have with other returnees who have had similar experiences. Bak's post-return migration has also been affected by Korean Argentine social groups and the institutions in Seoul. He has worked to advance Korean Argentine cultural ties as current president of the Sociedad Argentina de Corea. Sorry for my pronunciation. And SAC was founded in 2006. The first president of the SAC was the former Korean ambassador to Argentina, Che Yang-hu, and its inaugural seminar and the general meeting were attended by 150 people. And the box explains the SAC as follows. Currently, we have 90 members, but the plan to continue to increase our membership. Members are directly or indirectly connected to Argentina as immigrants, expatriates, and business people, and those who love and are interested in Argentina.
Some of our members are in Argentina, but transnationally connected to us. And in the future, we'll also have members who have remigrated from Argentina to other countries. So SAC has been engaged in private diplomacy by organizing events, educational activities, and academic seminars on Latin America or Argentine culture for Korean nationals. The association holds an annual seminar in cooperation with the Institute of Latin American Studies at Hanguk University of Foreign Studies, and it has also organized a series of public education programs called the Latin American Academy, which introduces the general public to Latin American and Argentine history, culture, and society. The Academy also offers Spanish language classes. SAC members work closely with the Embassy of Argentina in Seoul and participated in national celebrations hosted by the embassy, such as Argentina's Independence Day. So since returning to Korea, Park has been working to promote bilateral relations between the two countries through SAC and the Argentine embassy. And the former Korean ambassador to Argentina, Jang Myung-soo, in his article titled South Korea-Argentina Relations, a Journey of Making Progress a Reality, describes the important relations between the two countries. With Argentina's vast agricultural products, enormous mineral and marine resources, and advanced technologies in various fields such as nuclear energy and pharmaceuticals, the possibilities for cooperating with Argentina are endless. In the future, it will take a tireless effort from both governments and the private sector to realize these possibilities and turn them into real projects. Besides the restaurant business, Park has been involved in importing Argentine seafood to Korea and in Argentine oil exploration business. He believes in Argentina's potential for further development and has planned for various ways to utilize the resources of both countries to achieve the productive economic outcomes. So conclusion, this study specifically delves into how Park's multiple migrations and the various forms of capital were mobilized during his post-return migration process. And he serves as a culture broker and facilitating the flow of Argentine culture, including its food, wine, and tango culture. And he employed the diverse economic, culture, and social capital he acquired in Latin America in various ways, maintaining close relations with SAC and the Argentine embassy in Korea to foster a sense of community and promote Argentine culture to Korean society. And so I'm going to wrap up my presentation by making comments that the study hopefully will enhance the understanding of the Korean immigration to Argentina, return migration and entrepreneurship, and the spread of Argentine food culture in Asia. So thank you for your attention. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Professor Pe. And we'll continue with Park Young. Profesor Park es doctor en teología y en sociología, combina su actividad docente en Corea y Estados Unidos con investigación y ha publicado diversos temas sobre sociología de la cultura, transculturalismo, identidad étnica y globalización. Irene. Sí. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, muchas gracias por su presencia y también estoy muy honrada de estar en este congreso. Por desgracia, preparé mi presentación en inglés porque había empezado ya la investigación hacía un tiempo antes de saber de este congreso en inglés, así que seguí así. Ahora viendo el público me doy cuenta que podría haber sido perfectamente en español. Pero bueno, así están las cosas. Luego en el momento de la discusión ya pasaré al castellano
para facilitar la presentación ahora mismo la voy a hacer en inglés. Bueno, el título de mi presentación es Hallyu and the... Oh, I need to switch languages, sorry. Okay, so the presentation, I entitled it Hallyu and the Ethnocultural Identification of Second-Generation Koreans in the Spanish-Speaking Social Media. It's a case study on Liri Onni. So I will be sharing... sorry. Share. Okay, so I'm sorry, I need to, okay, I think it's here. Can you see it, the presentation? 아니요, 아직 안 보입니다. 안 보여요? 네. One minute. 여기 공유 누르시고요. 네, 공유 눌렀는데 잠시만요. 그다음에 파일로 해서 먼저 업로드를 하셔야 돼요. Great. 보여요. Can you Now see? we can see your presentation. Okay, so this is the title of the presentation, and I will follow this order: introduction, the representation of Koreans in the Spanish-speaking world, of course, materials and methods, and research results. It's going to be in a very summarized way due to time limits. So starting with the introduction, most post-1962 overseas Korean populations are presently undergoing a generational shift that demands that we look at them not simply as Koreans abroad, but as specific groups in the making with distinct and diversified identifications related to their particular historical and social reality. A deeper understanding of the ethno-cultural identification of second-generation Koreans is thus a timely need. In this backdrop, this study examines the self-representation of Spanish-speaking second-generation Korean ethnics in social media and its reception by their Spanish language audience, exploring the processes of identity negotiation and categorization of Korean ethnics under the impact of Hallyu. I'm going to talk about this second topic now, the representation of Koreans in the Spanish-speaking world. Media are among the most conspicuous institutional forces that discursively enable and constrain ethnic identification due to their power to shape, confirm, and legitimize classification systems. In the 1990s and 2000s, media representations of Korean migrants in Argentina were dominated by patterns of otherization, presenting them as alien or inferior to the dominant societal group, while giving them no voice to respond to this negative spotlight. In the 2000s, global trends of openness to diversity and multiculturalism started to slowly open the meaning of national belonging in Argentina. And in the next decade, 2010s, the increasing presence of Korea caused by the global expansion of its popular culture brought about the effect of legitimizing Asian race and Korean ethnicity. At the same time, in a mediascape where the proliferation of social media has broken the monopoly of big traditional media on representation, second-generation Koreans in the Spanish-speaking world gained agency in asserting their own identity before the mainstream, taking up the role of cultural intermediaries between Korea and their own Spanish-speaking world. This is the case of a number of ethnic Korean influencers presenting Korean content in Spanish who have gained great viewership, capitalizing on the rising popularity of Hallyu. An attempt to affect the ways others categorize me, self-representation is central to the dialectics of group identification. It is also a key trait of YouTube, since it was launched as a sharing platform focused on user-generated videos. In fact, YouTube has been linked to a potential for authenticity, as insiders' perspectives conveyed without the mediation of media discourses are often perceived as constructive or real identities, exerting a powerful influence on viewers. Under these premises, the study takes the YouTube channels of second-generation Spanish-speaking Koreans acting as cultural intermediaries of Hallyu as privileged places to explore their self-representation before the mainstream.
assuming YouTube to provide a platform for social discussion, as its participatory culture seems to imply. These channels are also taken as a source of information about the dynamics of reception, affecting not only the viewers' perceptions, but also the YouTubers through their reactions to viewers' feedback. My research questions are the following. How do ethnic Korean YouTubers present themselves in terms of culture and group belonging under the effect of Hallyu? How do they negotiate identity in their borderline situation as insiders and outsiders to both their country of residence and to Korea? Second question, how do viewers receive the self-representation of Korean YouTubers? Can conflicts or tensions between identity meanings be perceived? What cultural processes of evaluation, hierarchization, exoticization, inclusion or exclusion, or other are activated? And third question, how do viewers' feedback affect the self-representation of ethnic Korean influencers? By responding to these questions, the study expects to unravel how second-generation Korean influencers affect the ethnic group categorization in the Spanish language social media landscape, negotiating their identification. Yes. ¿Tenés alguna posibilidad de ampliar los slides? Porque acá en el salón no se llegan a leer nada. Si tenés posibilidad, si no, continúa de esta manera. Arriba, que dice más 100, que lo pongan en 200. No, la gente del chat también se lo pidió. A ver. No sé, porque si lo amplío, el problema es que no veo mis páginas, entonces esa es la dificultad que tengo. A ver. Perfecto, gracias, Ivonne. No sé. En inglés estoy chiquitito, ¿Se ve mejor o se ve igual de pequeño? Mejor. ¿Mejor? Bueno, entonces ahí así. se ve mucho mejor, gracias. Ah, perfecto. Bueno, entonces estamos en estas research questions. Bueno, okay. So by responding to these questions, the study expects to unravel how second-generation Korean influencers affect the ethnic group categorization in the Spanish language social media landscape, negotiating their identification between meanings assigned to them by dominant perceptions in the host society, new evaluations related to global trends such as Hallyu, and their own narratives. Ultimately, this research hopes to throw light on the connection between transnational forces and local meanings of ethnicity involving both outsiders to the group and its locally grown members, with a view to obtain a foresight into the patterns of migrant identification in a globalized and hyper-connected world. So I'm going to the next topic, which is the materials and methods I'm using. This study utilizes as data source the most popular Spanish language channel on Hallyu that is run by a second-generation Korean Argentine, Lilioni. Launched on October 2018, by January 2025, this channel had more than 3.2 million subscribers and 1,281 million accumulated views of its more than 1,000 videos. I reviewed the videos in the channel, selected 27 for a duration of 320 minutes based on content salience for the research topic. The selected materials were grouped in 3 different categories: vlogs, family history, and topical talks, monologues, or talk shows. I prepared a table, but I think I'm going to skip it due to lack of time. So, as announced earlier, I utilize Lilioni's self-produced contents as representing self-identification, and the user comment section as representing group categorization operated by outsiders to the group. Channel statistics show that the vast majority of followers are from Spanish-speaking countries. And with the exception of a few Korean ethnics and Koreans from South Korea, the vast majority of commentators are presumably non-Korean Spanish speakers, establishing thus the non-Korean Spanish-speaking public as the other in the YouTuber's identity negotiation. This body of data was subjected to qualitative analysis. I coded the contents with a question-driven system to identify recurring notions and merge them into main themes, which were regularly tested in order to either confirm, complete, or correct them. I'm going now to the research results. I could establish 4 means utilized by Liri to identify ethnically. These are, first, biographical accounts, second, cultural comparisons,
3, use of tags or other verbal indications of group belonging, and 4, stated ethnic identification. Biographical accounts refer to life narratives portraying the second-generation migrants' experience and their family roots. They can mostly be found in vlogs and family history videos. Cultural comparison refers to the presentation of Korean and Argentine or Latino cultural traits in mutual contrast. These comparisons are commonly formatted as talks. The third means of ethnic identification, use of tags, indicates the casual, spontaneous use of identity tags like Korean and Argentine or other verbal ways of inclusion or exclusion from specific groups. These uses can be traced in all types of videos. And finally, with the stated ethnic identification, I mean personal and detailed accounts of ethnic identification processes presented for the most part in topical talk videos. In relation to the viewers' comments, I was able to identify 3 types of reaction to the YouTuber's ethnic identification. First, acceptance, second, ascription, and third, evaluation. With acceptance, I refer to the apprehension and acknowledgement of the YouTuber's narratives. Ascription refers to the reverse assignation of an alternative identity tag. Finally, evaluation names the attribution of value, positive or negative, to a specific ethnic identity. I will now try to respond to the research questions and discuss briefly my findings. So, in relation to Liri Oni's presentation of ethnic identity, Liri utilizes vlogs and family history videos to share with naturalness the migrant experience and the migrant group's lifestyle, which would otherwise be inaccessible to outsiders to the group. At the same time, cultural comparisons allow her to highlight the distance between the Korean and the mainstream culture, helping the comprehension of attitudes and behaviors that seem only from the outside could be misinterpreted or considered odd. This way, she contrasts otherization. The study also reveals that Liri constructs identity by situationally adopting or applying the Korean and Argentine tags or through other verbal indications of group belonging. This contextual tag use implies that while both Argentine and Korean are utilized as categories to self-define, the 2 tags are employed with diverse and changing meanings depending on the context. In this slide, I share some samples of Liri's spontaneous tagging, all coming from the same video, using numbers to differentiate 3 different meanings of both Argentine and Korean. So here in red, you can find the number 1 indicates racial meaning, number 2 national, and number 3 cultural. The video title is Koreans in an Argentine Barbecue. As you can see here, Koreans means the racial and the cultural, not the national, because these Koreans who are in the Argentine barbecue happen to be Argentine nationals. So in this way, I have kind of tried to differentiate in what way these 2 tags are being used with continuously changing meanings. Okay, so we have very little Argentine culture, and here it is used with the cultural and national sense, right? It is the first time that Argentines invite us to eat a barbecue. This is used in the racial or ethnic and cultural sense. Only we Argentines, in here, Liri herself calling herself Argentine, so it's used in the national and cultural sense because she also consumes this, etc., etc. Okay, so Liri situationally applies the tags Korean and Argentine under diverse meanings to herself and to others, including and excluding herself from one or the other group as she does so. She persistently identifies as Korean with the meaning of race and culture, while othering Argentines under the same meanings. The only occasion when she identifies as Argentine, she seems to do so with the meaning of nationality and local belonging. Evaluating age hierarchy in Korea, she says, but they, this is the last sentence in the slide, but they respect too much, they overdo it, distancing herself thus from Korean nationals in terms of culture. However, immediately after, she refers to the Argentine use of calling parents by name, declaring it is a cultural shock for her. In Korea, it would deserve a smack on the face, she explains, othering thus the Argentine culture from the position of the Korean culture. And these findings confirm previous research results, indicating the blending of Korean and Argentine cultural identities as part of the process of identification of the second generation. This diversification
of the tags Korean and Argentine into a racial, national, and cultural meaning can be explained as an effect of the decomposition of ethnic identity operated by migration, which separates the race, national belonging, and cultural meanings of ethnicity. The race meaning of both tags, Korean and Argentine, corresponds to the racializing discourse over belonging that was developed both in Korea and in Argentina. In this type of discourse, ethnicity is based on objective and absolute elements like ancestry and place of origin, assuring the stability and durability of ethnic boundaries. Second-generation Koreans would call themselves Korean in this sense, as indicative of a default, inescapable blood identity linked to their phenotypical traits. The nationality meaning of Korean and Argentine indicates membership in a national society. Second-generation Koreans would call themselves Argentine in this sense, signaling attachment to Argentina as a place and to indicate their character of locals. Finally, the cultural sense of both tags abstract or separate culture from national belonging. In this sense, Korean and Argentine are not mutually exclusive tags and can be combined in varying measures according to personal differences. This result confirms previous research on second-generation Koreans in Argentina, which shows how they construct their identities composing the characters of ethnic Korean plus local plus the selective combination of cultural traits available in the Argentine society, in the migrant community, and sometimes in Korea's popular culture. In short, LYRI mobilizes various communication formats that cover all social, cultural, and psychological elements composing ethnic identity to effectively communicate the complexities of a second-generation Korean's ethnic identification. The second research question took an interest in the viewer's reception of LYRI's self-representation. In particular, it asked about the existence of tensions between identity meanings and the cultural processes they activated. An analysis of LYRI on this comment section shows that reactions to her self-representation are generally of acceptance, reflecting the interest in Korean ethnicity raised by Hallyu and the closeness the Spanish-speaking audience feels to her due to her fluent use of Spanish, the Argentine accent, expressions, and mannerisms, all indications of her character of local. In fact, numerous comments confirm her observations on Argentine or Latino culture and her experiences as a second-generation migrant and bicultural person. However, reactions of ascription, usually of Argentine identity, are also spotted. When she sides with some aspects of Argentine culture, ascriptions are generally meant as a praise or as an act of inclusion. Oh, you only have the face of a Korean, but you're Argentine, etc. Instead, when she identifies as Korean, ascriptions frequently imply confusion, surprise, hard feelings, a sense of betrayal, or accusations of dishonesty or opportunism in some extreme cases. There is an example here I put in the slide. LYRI, you're half Argentine, you always lived here and you have yet not adjusted. Isn't that strange? Don't you think that although you are born here, you discriminate a bit? I'm a descendant of Italians, but Argentina is my country. Why do you look at it as a Korean if you're Argentine? We accept everyone, you experience that daily, but if you don't like our country, why do you stay? Etc. Ascriptions of this kind are also often the flip side of negative evaluations regarding the preservation of the Korean identity that is qualified as closed, proud, and ultimately illegitimate in the local context. Why are Koreans so closed that even living for so many years in another country, they don't adapt to another culture? I don't understand that. Same with food. This is one of the possible comments that you can find. These findings imply that exclusive conceptions of local identity as de-ethnicized and the connected pressure towards cultural assimilation are still active in the Spanish-speaking world, working to silence minorities' ethnic traits and group visibility. The silencing of local ethnicity severely limits the possibility of negotiating complex or composed identities. In the Argentine imaginary, there are no identities like Asian American, African American, or Latino that circulate in the US, so the Argentine of Korean ethnicity, the Korean Argentine identity, is not allowed. The absence of diversified names for Korean ethnics and Korean citizens means that in Argentina there is no discourse about the ethnicity of Korean citizens of Argentine citizens, who are Korean, or from some other migrant group. This situation makes the expression of composed identities challenging and perpetuates the tendency to equal ethnic and national identity, forcing binary identifications and pushing ethnic minorities outside the borders of national belonging.
Leary's situational use of national tags and the confusion about belonging this brings upon her viewers illustrate this point. The third research question asked about viewers' feedback affecting the self-representation of ethnic Korean influencers. Leary negotiates identity with the meanings assigned by outsiders to the group, responding to their comments and voicing out her personal process of ethnic identification in a series of dedicated talk videos. These materials show an evolution with some sort of closing taking place in videos dated in 2023, the year she moved to Korea and acquired the Korean nationality. Okay, so these are some... Irene, ¿podrías ir a las conclusiones? Porque ya se pasó tu tiempo, te avisaron por el chat. Gracias. Yes, this is my last paragraph. Okay, so I'm gonna skip reading these two texts. Here, basically, she starts by saying in 2009 that she's 50-50, and in 2023, she's gonna say she's 100 and 100, both Korean and Argentinian. And the fact that she identifies this way leads me to hypothesize some sort of liberation from cultural constraints that compose identification derived from the notion that being ethnic is a liability for being fully Argentine, and that being Argentine makes you less Korean. Last paragraph. According to Wimmer in 2013, the strategy of identity negotiation that individuals can choose is related to the capacity to enforce specific categorizations on others or to institutional environments that legitimize specific categorizations. If in the past, the capacity to define the meaning of Korean in the Spanish-speaking world was exclusively held by the mainstream group, the recent expansion of Hallyu has certainly opened opportunities for second-generation Koreans to negotiate their own identity with the broader social world, exposing their experience as cultural others and creating thus a buffer against the pressure towards assimilation. Okay, so I think I'll leave it here. And thank you so much for your attention, and sorry for spending more time, taking a bit more of your time. Thank you. Gracias. Gracias, Irene. Disculpen, somos estrictos con el tiempo porque tenemos una jornada muy larga hoy. Tenemos más de 7 mesas hasta la tarde. Vamos a seguir entonces con la ponencia de Lucía Rudd y Eliana Kim. Las voy a presentar. Lucía es doctora en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Diversidad Cultural por la Universidad de 3 de Febrero y licenciada en Artes de la Universidad de Buenos Aires. Además es investigadora del CONICET. Y Eliana Kim es investigadora y profesora del Departamento de Diseño de la Universidad Nacional de Seúl. Es diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en Historia del Diseño y Estudios Culturales de la Seoul National University. Es investigadora y profesora de Historia del Diseño y Estudios Comparativos en esa universidad. Les damos la bienvenida a LECAL y las escuchamos. Tienen 15 minutos, así después tenemos un ratito para preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días. Agradecer al Congreso por permitirnos tener esta mesa virtual. Lo que vamos a presentar hoy es un breve panorama de las conexiones de artes plásticas entre la República de Corea y la Argentina. ¿Se ve bien la presentación? A ver. Sí, perfecto. La idea de este trabajo es iniciamos una investigación con Eliana sobre una disciplina que es colindante a lo que usualmente trabajamos, que son las artes plásticas. Notamos que hay muchos vínculos en las artes plásticas entre Corea del Sur y la Argentina, pero que es un tema relativamente vacante en los estudios coreanos, si bien hay algunos antecedentes, como por ejemplo un artículo de Flores del 2024, el proyecto NAMU sobre la obra de Kim Yoon-shin, que se hizo en 2018, y el libro de Carolina Mera, que se presentó ayer. Lo que vamos a presentar hoy tiene esta estructura: primero las preguntas de investigación, el método, el marco teórico, después voy a hablar de arte argentino en Corea del Sur. Junto con Eliana vamos a hablar de mediadores culturales que encontramos durante el relevamiento, que son Proyecto Munguau, una curadora argentina, Sofía Durón, y la Galería de Arte Banditrazos, que son agentes clave en el intercambio entre Corea del Sur y la Argentina. Y luego Eliana va a hablar de arte coreano en Argentina y de artistas coreano-argentinos y los resultados.
Las preguntas de investigación que nos hicimos fueron cómo llega el arte argentino a Corea del Sur, cómo llega el arte coreano a la Argentina, qué artistas exponen sus obras, cómo y dónde se exhiben, si tienen apoyo de instituciones nacionales argentinas y o coreanas, y cuáles son los agentes clave en la circulación de obras y artistas. En esta primera etapa de la investigación, lo que hicimos fue una investigación más descriptiva, ligada a la circulación de las obras y no tanto a las obras en sí. En una segunda instancia, nuestro propósito es analizar las obras teniendo en cuenta la identidad del arte argentino que llega a Corea y viceversa, y también del arte coreano argentino. Nuestro método investigativo, en principio, fue como nuestro primer objetivo era hacer un relevamiento lo más exhaustivo posible, fue la búsqueda de las exhibiciones en websites del Centro Cultural Coreano, de la Embajada de la República de Corea en Buenos Aires, de la Embajada Argentina en Seúl, en los principales espacios de arte en Argentina y en Corea del Sur, también una búsqueda de información accesoria en periódicos coreanos y argentinos, y tuvimos contacto con museos y galerías. Hicimos entrevistas semiestructuradas a curadores y artistas y participamos en eventos de arte argentino en Seúl y en eventos de arte coreano en Buenos Aires. El marco teórico en el que nos basamos son principalmente estos tres conceptos: hiperculturalidad de Han Byung-chul, mundos del arte de Howard Becker y campo artístico de Pierre Bourdieu, como ven, mucho más ligado a la circulación que al análisis de obra. Voy a ir bastante rápido esta parte para tener más tiempo para hablar de qué artistas circulan. Las instituciones coreanas y argentinas que consideramos centrales en este análisis, como ven, de un lado las instituciones coreanas, del otro las instituciones argentinas, fueron museos y centros culturales, el MCA, el SEMA, el Museo de Arte de Seúl, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta, el Borges y el XSK. También bienales como Seoul Media City en la Bienal de Gwangju y también la Bienal de Busan, y en el caso argentino Bienal Sur, mercados y ferias como Fritz Seoul, Kiev y Arteba, instituciones ligadas al Ministerio de Relaciones Exteriores como las embajadas y también los espacios, el Centro Cultural Coreano, que también pertenece al Ministerio de Cultura, y el Espacio Cultural Mafalda, que está dentro de la Embajada de la República Argentina en Seúl, los ministerios de cultura, y acá quiero destacar CAMS, que para los que están interesados en este tema, es central en el arte plástico en Corea del Sur. Bueno, otra cosa que quiero marcar aquí es que, como ven, en el caso argentino está muy focalizado en lo que pasa en Buenos Aires. O hablamos de Corea del Sur y Argentina, pero más de una vez parece que lo que estamos hablando es Seúl y Buenos Aires. Más aún en el caso argentino, porque en Corea sí hay algunas otras, si bien las galerías están centradas en Seúl, también hay otros espacios de arte en el resto del país. Voy a empezar entonces con arte argentino en Corea del Sur. Desde la década del 60 existió un esfuerzo por establecer el prestigio de la cultura argentina en el escenario global, entendiendo por escenario global las escenas artísticas de Estados Unidos y Europa, y especialmente en Corea la circulación de arte argentino fue muy limitado hasta finales del siglo XX. La primera exposición de arte argentino en Corea que registramos tuvo lugar en 1996 en el Museo de Arte Songnam. También quiero marcar aquí, este museo ya no existe. En esto también queremos hacer hincapié en la importancia de armar un archivo, porque estas exposiciones son de carácter efímero y muchas veces esta información es una exposición relativamente reciente, no tiene ni 30 años, históricamente reciente, y aún así es muy difícil encontrar este tipo de datos. Esta exposición contó con 50 obras de 13 artistas contemporáneos, tuvo la visita de Marino Santamaría, el director de la Escuela de Bellas Artes de Argentina, y en un principio parecía que iba a ser el inicio de una relación bilateral que finalmente no se realizó. En 1997 hubo otra muestra de artistas argentinos en la Galería Cumo, y en 2002, en la situación de la Copa del Mundo, hubo varios eventos artísticos. Uno fue Flag Art Festival y otro esta exhibición invitacional en Kepco Plaza Gallery. Y como ven, también en 2017 otras obras. Acá, por ejemplo, tenemos las noticias de esta muestra en el 96 y en el 97.
Y lo que quiero destacar acá, además de estas obras de carácter colectivo, es que varios artistas argentinos consiguieron relacionarse de forma continua y significativa en la escena artística coreana. Uno de ellos es Leandro Ehrlich. Él tuvo un profundo impacto en Corea, participó en grandes eventos como la Bienal de Busan, Media City Biennale, las exposiciones en MMCA, y también tuvo 3 exposiciones individuales, una en 2012, otra en 2019 y otra en 2022. En algunas de sus obras que se presentan en Corea, que están comisionadas, trata temáticas coreanas, como por ejemplo aquí estas nubes son las 2 Coreas rotadas de manera tal que no se pueda percibir en primer momento qué significan las formas. Y después esta In the Shadow of the Pagoda es una obra sobre un mito, una leyenda romántica de la pagoda de Muyok-tap. Otro de los artistas que encontramos que tiene una presencia continua en Corea del Sur es Adrián Villarrojas. Él participó en 2014 en Real DMC Project. Es un evento artístico que se realiza cerca de la zona desmilitarizada en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Allí hizo una serie de actividades con la comunidad local, de habitantes de un pueblo pequeño que se llama Yangchiri, y mediante la construcción de la confianza y la empatía con esta población, realizó un largometraje, El momento más hermoso de la guerra. También participó del Anyang Public Art Project, donde instaló más de 100 nidos de hornero en Anyang. Participó en la Bienal de Gwangju también y en una muestra que mencionaremos un poco más adelante, que es Mitos del Futuro Próximo. Es una muestra que estuvo en Buenos Aires y en Gwangju. También en otros proyectos de Art Sonche Center en Seúl, un conversatorio que tuvo con la directora del museo, y actualmente en ese mismo museo hay una exposición individual de él que se llama The Language of the Enemy. Otros artistas que tuvieron una relación y continúan una relación bastante intensa con Corea son Nori Iniesta, que desde 2001, cuando su obra formó parte de una exposición colectiva en la Galería Kwanghwamun, inició esta relación con Corea y participó de numerosas exposiciones colectivas como Flag Art Festival, Kepcok Plaza Gallery, las que mencioné anteriormente. Regresó en 2009, invitada por el periódico Chosunilbo. En 2015 fue invitada nuevamente por otra institución coreana, Korea Image Communication Institute, y también sus obras, sin ella presente, participaron de las exposiciones Korean Latin American Artists Exchange Exhibition 6, que mencioné antes, y otra feria de arte en Ansan. Hay otros artistas que tienen obra con temática coreana. Por ejemplo, Marcelo Brodsky tuvo una obra que son intervenciones fotográficas. Él tiene una serie sobre movimientos democráticos en la década del 60. Hizo estas intervenciones. Se presentó en el TJ Photo Festival de 2024. Bueno, también la obra que ven a la izquierda, no sé, la pantalla hacia la izquierda, Pablo Reynoso, es una obra que está en Busan. Y quiero detenerme brevemente en Tomás Saraceno. Tomás Saraceno, una de sus obras ligadas a Corea fue Arocena y Pacha, que fue una intervención que hizo en el marco del proyecto Connect BTS. Es un proyecto global de arte público llevado a cabo por el grupo de K-pop BTS y comisariado por Lee Tae-hyung. En este proyecto, un globo aerostático propulsado únicamente por energía solar y aire llevaba el mensaje: el agua y la vida valen más que el litio, no a la contaminación en Salinas Grandes, Jujuy, Argentina. Quiero destacar esto porque se opone directamente al principal interés económico de Corea en la Argentina, que es el litio, un recurso en el que empresas como POSCO están involucradas en su extracción. Y este proyecto también llegó a Corea. En 2024 se hizo un Arocene Seoul y varios globos similares portando diferentes consignas como No More Apple in Daegu, Our Water Home for All y otras consignas ambientalistas volaron en Corea. Saraceno, además de este proyecto, participó del Real DMC Project como Villarrojas en 2014 y tuvo una exposición individual en Hyundai Gallery en 2019 y una participación en una muestra colectiva de la misma galería en 2020. Lucía, vamos 11 minutos. Perfecto, ahora ya te dejo entonces el proyecto Moonwau.
simplemente lo dejo acá. Es un proyecto que se desarrolló entre 2009 y 2012. Básicamente este proyecto conectaba artistas, no artistas tan centrales como los que mencioné antes, sino artistas más en momentos iniciales de su carrera. Lo que más me interesa marcar acá, hicieron una cantidad numerosa de acciones y obras y proyectos, es que, por ejemplo, tenían un muro de comunicación bilingüe, que esto puede parecer que con la inteligencia artificial ya no impacta tanto, pero en su momento había estudiantes de castellano de la Universidad de Ulsan que traducían los mensajes casi en el momento. Y bueno, en otro momento les contaremos la cantidad de actividades que realizó este proyecto. Dejo a Eliana entonces. No, a ver, me salteo la presentación. Vamos directamente a los resultados porque tenemos 3 minutos nada más, si les parece. Todo el contenido lo pueden leer en el proceeding, así que en el feedback o en estas lo vamos a Eliana, pasar. Sí. Eliana, si necesitas unos minutitos más, tomalos, porque ustedes son dos y vienen a hacer Sí, porque nos dieron 20 minutos, pero como se redujo a 15, realmente Bueno. estamos... si les parece, bueno, tenemos muy poco tiempo, vamos por los resultados. Yo lo único que quería marcar es que entre los mediadores, o sea, las otras figuras claves, se pueden destacar a Sofía Durón, la curadora que inicia estas actividades del 2016 hasta la fecha. Es una curadora individual, sin algún apoyo, que llega a Corea por contacto personal. Después está la trayectoria de Banditrazos, que es un espacio imprescindible en el recorrido que tiene en Corea por su rol diplomático-cultural trabajando con embajadas latinoamericanas e iberoamericanos que presentan diferentes artistas argentinos en Corea. Después tenemos el intercambio, que no fue unidireccional, sino más bien encontramos una fuerte presencia de artistas coreanos en Argentina. Uno de los hitos principales fue Good Morning Mr. Always de Namjoon Paik, y que luego se intensifica en los 90 con diferentes muestras en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Santiago de Buenos Aires y Santiago de Chile. Está otras muestras en Palais de Glace, Centro Cultural Recoleta, y creo que hay una presentadora que, si no me equivoco, se llama María Florencia Seráfica, que va a presentar las muestras que se dieron en el Centro Cultural Coreano. Entonces, pasamos en este entramado de intercambios también podemos contar con los artistas coreanos argentinos que van a encarnar estas tensiones y posibilidades en la identidad híbrida, que está la presencia influyente de Kim Yoon-shin, que trabaja desde el 84 en Argentina con su obra escultórica singular con madera. Tenemos la presencia de Ari Cho, radicado en Argentina en los años 80, que hace sus famosos bariletes pintados con símbolos argentinos. Está Andrés Park, Nerf, otro artista que hace arte callejero y graffiti. Y tenemos en paralelo artistas como Im Hun-sung, que vincula el entramado del arte argentino y el coreano, colaborando con otros artistas locales como Uabeta. Entonces, pasamos a los resultados, y no queremos decir conclusiones, sino más bien resultados, porque es un trabajo que está en proceso, y podemos decir que encontramos 3 hallazgos principales en este recorrido. La primera es que a través de esta investigación nos dimos cuenta que hay una necesidad urgente de la creación de un archivo vivo de intercambio que recompile catálogos, registros de prensa, invitaciones, ya que gran parte de este material de archivo se encuentra dispersa y perdida en diferentes instituciones. Es decir, si no se recuperan, no va a haber una forma de hacer este recorrido. También encontramos el segundo hallazgo son las formas y tipos de artistas que llegan a ambos países. En el caso de los artistas argentinos encontramos que hay 2 modos de llegada: los artistas consagrados, reconocidos por instituciones occidentales, que llegan a Corea sin agregarle el valor de argentinidad.
sino más bien como artistas se consagran como artistas nómades, internacionales, y con gran prestigio internacional. Después están los artistas que están vinculados y tienen intereses más personales, que llegan de manera más casual por contactos y estos contactos hacen que vuelvan a Corea, que es, por ejemplo, el caso más típico es el de Nora Iniestra, ¿no? Entonces, en el caso de Corea pasa algo particular, y es que hay una especie de mediador, son vínculos institucionales que establece Corea del Sur a través de distintos centros culturales, el SEMA, el MMSA, y estos son las instituciones que medían los trabajos de estos artistas y van a evaluar realmente qué es lo que se presenta en Argentina o en otros lugares, ¿no?, que van a representar el arte coreano. Entonces, es interesante esto, ¿no?, que en el caso de los artistas argentinos no hay una institución que medie. Entonces, tampoco avala, o sea, esa institución, por una parte, es evaluadora y también avala la calidad de las obras y qué es lo que está representando por fuera del país. Pero es interesante remarcar que a pesar de que los argentinos llegan muchos, ¿no?, consagrados, como es el caso de Villarrojas o el caso de Ehrlich, muchas veces, bueno, catalogados por artistas internacionales, cuando llegan a Corea, la presencia nacional es tan fuerte que se los cataloga dentro de la etiqueta de argentino. Entonces, también trabajan con materiales y con arte, digamos, con títulos o con materiales o con el contexto argentino. Entonces, nosotros habíamos hecho una presentación previa, ¿no?, anterior a este congreso, que se necesitaba un poco más de estas instituciones diplomáticas. Y la tercera, y con esto termino, es que existen organizaciones y agentes clave de intercambio, que es el caso de Sofía Durón, Banditrazos, el proyecto Munwau, pero que estos también fueron proyectos muy autónomos, que solo ocasionalmente fueron apoyados por instituciones nacionales. Entonces, se necesitaría un poco más de apoyo desde la parte de institucionalizar, de encontrar una institución que pueda encontrar mantener estos archivos de diseño y de arte, y también poder hacer otras conexiones por fuera de estos agentes individuales. Bueno, así concluimos nuestra presentación. Disculpen que haya sido acotada, la tuve que sintetizar a último momento. Muchas gracias. Cualquier comentario, cualquier feedback nos va a ser de mucha ayuda porque es un trabajo en proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Seguramente va a haber otras preguntas. Y disculpen por el tiempo, igual finalmente tuvieron los 20 minutos, quiero decirles. Entonces ahora vamos a cerrar con la ponencia de Song Hee-hyun. Voy a presentarla. Es doctora en Ciencia Política con especialización en Política Latinoamericana y Relaciones Internacionales y es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Corea. Es asesora y consultora en temas de política exterior, siempre especializada en América Latina, estrategias de desarrollo y diplomacia económica. Alexandra. Sí, muchas gracias, Carolina. Es un honor de presentar acá en una conferencia tan importante. Y antes de empezar, le pido disculpas porque mi español no es perfecta, así les agradecería que se refiriera al PPT. Sí, voy a empezar. El tema que voy a presentar hoy es sobre la diáspora coreana en Argentina como actor en la diplomacia pública con especial atención en sus actividades solidarias frente a la pandemia de COVID-19. Mi presentación... a ver.
no pasa. 저기 위쪽에 페이지 번호 있는 옆에 그래요? 네, 잠깐만. 화살표를 누르시면 다음 페이지 넘어갑니다. 이건, 네. Disculpa. Mi presentación se divide en 5 partes. Primero, instrucción sobre los cambios recientes en el entorno diplomático y el auge de la diplomacia pública, el papel de la diáspora coreana como nuevo actor diplomático, el caso de la diáspora coreana en Argentina y sus actividades solidarias durante la pandemia. Finalmente, algunas conclusiones. En las últimas décadas, el alcance de la diplomacia se ha ampliado. Antes estaba centrada principalmente en la política, la economía y la seguridad militar. Hoy la diplomacia abarca también la cultura, el arte y otros aspectos de la vida cotidiana. Además, el estilo de la diplomacia cambio de influir directamente en los gobiernos extranjeros a buscar influir de forma indirecta apelando a la ciudadanía. Los actores también se han diversificado, ya no solo los diplomáticos oficiales, sino también empresas, ONGs o incluso individuos participan en la política internacional. El poder ya no se mide solamente por la coerción o el poder militar, sino por la capacidad de atracción y persuasión, el llamado poder blando. Un ejemplo claro fue el K-Quarantine, la estrategia de Corea del Sur frente al COVID-19. Gracias a su éxito, el país fue reconocido como modelo internacional, lo cual fortaleció su imagen y su influencia en el mundo. Tradicionalmente, la diplomacia se centraba en la política, la economía y a la seguridad militar. En este contexto, la diáspora se convierte en una herramienta clave de diplomacia pública. La diáspora no solo mantiene vínculos emocionales y económicos con su país de origen, sino que también actúa como un puente que conecta a Corea con la sociedad receptora. Cada vez existe más consenso en que la diáspora es un recurso estratégico que puede apoyar a los intereses nacionales, influir en la opinión pública y generar network de cooperación. En el caso coreano, aprovechar las capacidades de sus comunidades en el extranjero fortalece el poder blando del país y abre nuevas posibilidades de innovación diplomática. Veamos ahora el caso de Argentina. Las relaciones diplomáticas entre Corea y Argentina comenzaron en 1962. El primer grupo de inmigrantes llegó en 1965 con 13 familias de 78 personas. Y en los años 90 la comunidad superaba a los 30.000 miembros. Hoy viven ahí alrededor de 22.000 coreanos, en su mayoría dedicados a la industria textil en barrios como Flores, Avellaneda y Once. La percepción de la comunidad fue cambiando con el tiempo. Si al inicio predominaban estereotipos negativos debido al aislamiento cultural y a cierto
prejuicios sociales y mediáticos. Con el tiempo, esa percepción cambió gracias a la integración de nuevas generaciones, el auge de Hallyu y la mejora del prestigio internacional de Corea. La imagen de la diáspora se transformó en algo mucho más positivo. Durante la pandemia de COVID-19, la comunidad enfrentó dificultades económicas, pero al mismo tiempo protagonizó importantes actividades solidarias que marcaron la diferencia. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, la comunidad sufrió grandes dificultades económicas y discriminación hacia los asiáticos. Durante la pandemia, la comunidad coreana en Argentina realizó diversas acciones solidarias que fueron muy valoradas por la sociedad local. La primera iniciativa fue una campaña de recaudación de fondos. Se recolectaron aproximadamente $100,000 que se destinaron a familias vulnerables, al igual que a hospitales y agencias gubernamentales. La prensa argentina destacó estas acciones, elogiando la solidaridad de la comunidad. La segunda iniciativa fue la campaña Corea se une, liderada por jóvenes. Y produjeron barbijos y batas médicas y compartieron en YouTube cómo elaborarlos. También organizaron donaciones. En total entregaron 70,000 barbijos y 15,000 gorros médicos a 21 hospitales locales. Los principales medios de comunicación como Infobae, Clarín y La Nación y la TV pública resaltaron estas acciones, señalando que la comunidad coreana fue la única colectividad inmigrante que participó activamente en la ayuda a la sociedad argentina durante la pandemia. Gracias a esto, la diáspora fue reconocida como un actor responsable, solidario e integrado a la sociedad. En conclusión, con la creciente énfasis en el poder blando, la diplomacia pública, la diáspora coreana debe considerarse no solo como un recurso cultural, sino como un actor diplomático estratégico. La experiencia en Argentina muestra que en situaciones de crisis como el COVID-19, la comunidad coreana ha sabido integrarse, tener puentes y ganar reconocimiento social. Hoy, tras 60 años de inmigración, la diáspora coreana goza de un reconocimiento social creciente. La nueva generación, cada vez más integrada y profesional, refuerza este papel activo. En definitiva, la diáspora coreana en Argentina se ha convertido en un puente estratégico entre los dos países y en un agente activo de la diplomacia pública, más allá de ser un recurso pasivo para transformarse en un verdadero agente de cambio en lo político, lo social y lo cultural. Muchas gracias por escuchar y bueno, termino. Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias a las 4 presentaciones muy buenas. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Vamos a abrir entonces una breve ronda de preguntas o comentarios. Bueno, te voy a romper el hielo. Tenía para Pec
Chin-Suk primero, about the returns migrants. Have you studied Korean returnees from countries other than Argentina? You know, because you talk about the returnees from Argentina, but we would like to know if you have a study about other returnees from other countries. And if you observe some differences or similarities with the case of Argentinian Koreans. Podría, Yes. si quieren les hago una cada una, como para... Wait a moment, Chin-Suk, I will give other questions and later you answer. Disculpen. ¿Alguien quiere Sí. hacer una? Let me answer your question. So thank you for the, this opportunity, and thank you for the, good question. So if I understand correctly, Professor Mera asked me, whether I have done other researches on the return migration from other countries. So one of my other, previous my studies include second generation Koreans from Latin America. So, this study, I interviewed the first generation Korean returnee from Argentina, but my former other study, interviewed the Korean second generation from Latin America, from Argentina, Brazil, and Paraguay, and so on. And they came to Seoul to study in the university. So they were supported by the overseas Korean agency, Jaedongpocheong, and they got some funding, and also they wanted to know more about their ethnic language and ethnic culture, so they chose to come to Korea to study in the university. So I studied their identity and their educational experiences in Korean universities. No sé si quedó. And differences in the first generation, they came back to Korea to settle down mostly permanently in Korea. But the second generations, they are more mobile. So sometimes they take the Seoul as their stopover to go to the other places after their graduation. So they're mostly more mobile, and then they sometimes came to Korea permanently, but sometimes they just get a educational credentials, and they wanted to move to the other countries in Europe, or they wanted to go back to Latin America. They can be the comparison. Okay, thank you. Voy a hacerle a Eliana y Lucía muy interesante. Y ustedes han empezado con el trabajo de relevamiento. ¿Se les ocurre, han avanzado en algún tipo de proyecto para sistematizar la información esta que está dispersa acerca de los intercambios culturales? Porque, bueno, ustedes relevaron en Corea, pero en Argentina pasa lo mismo, ¿no? Se está perdiendo una cantidad de información que da cuenta de cómo se fueron conformando las relaciones en el ámbito del arte y la cultura en general. Entonces, bueno, un poco que ustedes avanzaron, si lo están pensando en el marco de alguna institución más allá de la universidad, alguna agencia que pueda, digamos, acompañar este proyecto y vínculos con Argentina, por supuesto. ¿Querés contestar vos o querés que conteste yo? Si quieres empiezo y te dejo. Dale. La idea de un archivo, incluso más allá de los vínculos artísticos, es algo que tenemos en mente desde hace mucho tiempo. No sé si por ahí está Gabriela Cho, que hace más de 5 años teníamos pensado en una idea de archivo. Lo que vamos pensando es un archivo de nuestra investigación. Por el momento no tenemos, no tuvimos la ocasión de acercarnos a una institución
que pueda dar un marco institucional a este relevamiento. Sí tenemos muy buena recepción de los museos y de las galerías, que cada vez que mandamos un mail al Museo Sibori, al Museo Cumo, nos respondieron muy amablemente con escaneos o por lo menos avisándonos dónde estaba lo que estábamos buscando. Sabemos igual que se nos escapan cosas. Eliana, también te dejo seguir. Quizás esto tendría que haber sido conversado, pero yo estoy trabajando en un proyecto paralelo que tiene que ver con diseño, digamos, archivo de diseño. Es un proyecto de 6 años que creo que va a culminar quizás con mucha suerte el año que viene en un primer museo o archivo de diseño en el país, en Corea, respaldado por el gobierno. Y quizás esa pueda ser la institución que también se haga cargo de este ámbito del arte que queda por fuera, ¿no? Pero creo que en el ambiente del arte en general hay un problema con el tema del archivo y la falta de una institucionalización. Quizás la embajada también tendría que tener un lugar para que se guarde, ¿no? Estos archivos que quedan dispersos. Sí. Sí, muchas gracias también. Irene, si querés profundizar un poquito cuando hablas del tema de negociación de identidades en función, digamos, del trabajo de campo que vos hiciste y del relevamiento de estas virtualidades, digamos, lenguajes virtuales. Está silenciada, está silenciada. No sé si, gracias, muchas gracias por darme la oportunidad. No sé, en todo caso, si entendí bien la pregunta, no sé si podrías especificar un poquito más. Sí, si querés explicitar un poco más respecto, vos mencionaste en algún momento el concepto de negociación de identidades, ¿sí? Y trabajás desde narrativas y lenguajes virtuales. Bueno, un poquito cómo se da eso, si lo querés profundizar para nosotros. Sí, digamos, el marco teórico en el que me muevo sobre la identificación, para empezar, lo veo como un proceso dinámico, o sea, no como una identidad fija, inmutable, sino como un proceso de identificación y justamente enfatizando ese término de algo que está en proceso, que se está haciendo continuamente, justamente porque se realiza siempre en diálogo, de alguna manera, con el contexto más amplio, independientemente, no solo, digamos, el individuo, sino también el grupo étnico al que pertenece, que también influye, o de alguna manera marca o define la identidad individual, pero también cómo categoriza de alguna manera a ese grupo étnico también la sociedad más amplia y el grupo dominante. En ese sentido me refiero a la negociación, ¿no? Como un proceso, digamos, de respuesta, de alguna manera, a estímulos externos, ¿no? A categorizaciones externas, entre las que están todos estos agentes que acabo de mencionar, incluyendo también los medios de comunicación. Y por eso ahí, digamos, en la investigación me enfoco en YouTube, porque es un medio, digamos, de dar voz a cualquier individuo que de alguna manera corta con ese monopolio también en la identificación o la identidad que antes tenían los grandes medios. No sé si con esto aclaro un poco más, es que es todo un tema del cual se podría hablar muchísimo, pero no sé, con esto quizá di un poquito más el contexto, ¿no? Teórico de la investigación. Perfecto, muchísimas gracias, Irene. Y para Alexandra, respecto a la idea de diplomacia científica, y es muy interesante lo que planteaste y tal cual la comunidad coreana fue siempre muy solidaria. Ayer se mencionaba no solo el COVID-19, sino también durante la guerra de Malvinas y en las crisis económicas del 89 y el 2001 hubieron movidas como las que vos analizás del COVID-19. Mi pregunta es,
cómo se da ese vínculo pensando la diáspora y pensando la comunidad local, digamos, de coreanos en Argentina, cómo se da el vínculo con el gobierno de Corea, que a su vez lo incorpora como soft power en sus propios despliegues de políticas públicas. ¿Se entiende cómo es la relación entonces entre la comunidad coreana, sus líderes, sus asociaciones y el gobierno de Corea, que empieza a instrumentalizar la diáspora como parte de sus políticas? No sé si te entiendo bien tu pregunta, pero hoy en día el gobierno coreano está dando importancia a la diáspora como una herramienta de la política pública, ¿sí? Por eso el gobierno tiene muchos canales que unen el gobierno y la diáspora. Hay varios. Sí, pero todavía El micrófono. sí. Pero todavía falta mucho. Así que el gobierno hay que dar cuenta que cómo aprovechar la diáspora como recurso diplomático. No sé, eso es suficiente. Está en proceso, quisiste decir. Sí. Bueno, a las 4 ponencias y a las 5 participantes les agradecemos mucho. We thank you very much your participation and engagement with the meeting of Korean Studies in Latin America, and we hope see you soon. Y pueden irse a dormir ya, porque por supuesto pueden quedarse toda la noche si quieren. Nosotros tenemos una larga jornada, ahora seguimos sin ni siquiera un café, cambiamos de mesa y seguimos así hasta tarde. Pues si tienen insomnio nos pueden seguir a través del canal de YouTube y si no, mirarlo en otro momento. Fue una alegría compartir las ponencias con ustedes y esperamos en otros encuentros tenerlas presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para la mesa. Muchas gracias.